y caridad no deja de ser un símbolo de amor fraterno, no deja de ser un símbolo de hermanos y hermanas acercándose a aquellos que en un día no pueden moverse, no pueden tener fuerzas para levantarse, no pueden tener algo en la boca, no pueden decir al Señor, perdóname. Es sin duda un símbolo de ayuda con el más necesitado, y no solo hablo en el sentido económico de las cosas, sino también en el sentido espiritual y emocional. Desde aquí, hoy voy a hacer mi propia caridad, caridad que voy a intentar transmitir día tras día durante estos 40 días, pero que mi nombre no trascienda, que mi nombre no salga en ningún lugar, porque tal vez esa es la caridad. Pero también quiero imponerme mi propia penitencia y la quiero decir en alto para que todo el mundo tome nota, porque sin duda alguna somos ejemplo de lo que decimos. Quiero pedir perdón a todos y cada uno de mis hermanos y a cada una de mis hermanas si en algún momento, no solo de mi vida, sino de mis venideros días, pueda ofender con la palabra y pueda ofender con mis actos. Espero sepan perdonarme y espero sepan comprenderme y de esa manera me sepan enseñar que un día mis padres, mis hermanos, me dijeron que tenía que recorrer. Espero sepan perdonarme de corazón, tal y como me han enseñado a hacerlo a mí. Le pido a nuestra Madre de la Piedad y a su Hijo que está en su regazo, al Cristo de la Preciosísima Sangre, que me ayuden en mi caminar, que me ayuden a dar ejemplo y que nunca olvide que estoy al servicio de todos ustedes, de mis hermanos, de mis hermanas, porque para eso me dijeron que era cofrade de penitencia y caridad. Gracias, Alfonso. Este año contamos para glosar y presentarnos lo que significa penitencia y caridad con don Mariano Gredilla Fontaneda, miembro del Consejo Asesor de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Mariano nació aquí en Valladolid hace 50 años. Está casado y es padre de una hija, los cuales nos acompañan también en el día de hoy. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, es funcionario del Cuerpo Superior, Escala Económico-Financiera de la Administración Regional de Castilla y León desde 1991. Ha desempeñado diferentes puestos en la Administración Regional: jefe del Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, jefe de la División Administrativa de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, director general de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Junta de Castilla y León, secretario general de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, secretario general de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León y en la actualidad desempeña el cargo de viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León. Pero quizás lo más importante es que Mariano es cofrade desde 2004 de nuestra hermandad, habiendo participado como cofrade de filas y en representación de los cargos que ha ostentado junto a nosotros en procesión. Formó parte de la comisión gestora nombrada por el eminentísimo y reverendísimo señor cardenal arzobispo de Valladolid de nuestra cofradía entre 2011 y 2013. Pregonero del cartel de Semana Santa que representó nuestra cofradía en 2012. En la actualidad es miembro del Consejo Asesor de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Querido amigo, querido hermano, muchas gracias por tu colaboración. Como siempre, tienes la palabra. Autoridades, párroco de San Martín y San Benito el Viejo, hermanos mayores de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor y de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, hermanos mayores, miembros de las distintas cofradías, asistentes y amigos, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Permítanme que mis primeras palabras al inicio de este acto sean para expresar mi agradecimiento por la invitación recibida desde la Cofradía de la Piedad, de la que me honro en ser cofrade, para rosar la presentación del cartel de la procesión de penitencia y caridad 2016.
querido Javier Cartón, querido Jesús Jiménez, hermanos de Nuestra Señora de la Piedad, vaya por delante mi gratitud y mi afecto hacia todos vosotros. El poder compartir la tarde de hoy con todos ustedes, con todos vosotros, si me lo permitís, es un honor, pero también una responsabilidad. Más aún conociendo que en la anterior ocasión este atril ha sido ocupado por un maestro de la voz y la palabra, y sobre todo por un gran conocedor de nuestra Semana Santa como es Ángel Cuaresma, persona a la que tengo por amigo y a la que admiro profundamente. Pero estar hoy aquí es también una oportunidad de poder acercarme un poco más a la historia y a las tradiciones de nuestra Semana Santa. Tradiciones algunas centenarias, incluso con más de 5 siglos a sus espaldas, y también tradiciones que a pesar de su juventud, apenas unos años, ya lo son, como más adelante tendré ocasión de comentar. Conocer los orígenes de nuestras cofradías, vinculados en muchos casos a la penitencia y la caridad, profundizar en sus tradiciones y en el legado que nos han transmitido hasta nuestros días, aunque solo sea por lo que coloquialmente llamamos cultura general, siempre es una oportunidad que merece la pena aprovechar. Y también oportunidad de reflexionar y compartir lo que en los inicios de este siglo XXI, siglo de los avances tecnológicos y de la globalización, significan conceptos en ocasiones denostados o mal entendidos, como son los de penitencia, perdón, caridad o justicia. Pero centrémonos en primer lugar en lo que nos ocupa y nos reúne aquí, como es la presentación del cartel de la procesión de penitencia y caridad 2016. Un cartel sencillo y sin artificios, como sencilla y sin artificios es la Semana Santa vallisoletana, con un mensaje directo y austero, de imagen concisa y serena, como las gentes de por aquí. Pero no quiero adelantar su contenido, que cada uno lo juzgue por sí mismo a la finalización de mi intervención. Cartel anunciador de la procesión. Cartel anunciador de la procesión de penitencia y caridad, que al margen de la general de Viernes Santo, creo que para la mayoría de los que somos de Valladolid representa uno de los momentos cumbres de la Semana Santa. Momento casi siempre asociado a recuerdos de infancia y de niñez, en compañía de nuestras familias, porque en Valladolid la Semana Santa se ha vivido y se sigue viviendo en familia, y mi caso personal no es una excepción. Recuerdo que por la tarde, al terminar de comer, en compañía de mis 2 hermanas y de mis padres, salíamos de casa en busca de un buen sitio desde donde verla pasar. Lo que marcaba la diferencia de esta procesión frente al resto era la incorporación a la comitiva, en un determinado punto de su recorrido, de aquellos presos que habían sido indultados a petición de la Cofradía de la Piedad por el entonces gobernador civil. Los reos liberados vestían el hábito penitencial y al traspasar el umbral de la puerta de la audiencia provincial ocultaban su rostro tras un verdugo. Los presentes comentaban más tarde si el indultado era hombre o mujer, qué delito era el cometido o qué pena le hubiera quedado por cumplir. De esta forma tan sencilla, el perdón y la penitencia se nos hacían presentes y en la tarde-noche de cada Jueves Santo una nueva puerta de la misericordia se abría en medio de las calles de Valladolid. Pero el cartel también es el anuncio de una tradición nueva, muy reciente, apenas 2 años, aunque ya consolidada, que refuerza el sentido y la razón de ser de una cofradía. Me estoy refiriendo a la recogida de raciones y alimentos durante la Cuaresma, símbolos de penitencia y caridad, que organizan conjuntamente las cofradías hermanas de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y la penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Iniciativa que enlaza con el objetivo de dar mayor significado a nuestras procesiones y que obedece a una idea de nuestro vicario general, don Luis Argüello, transmitida a la finalización de la segunda semana de religiosidad popular, y que este año se va a ver ampliada y reforzada mediante la firma de diversos acuerdos de colaboración con otras cofradías. Así, durante toda la Cuaresma se va a desarrollar una campaña de recogida de alimentos y productos no perecederos, en particular de aquellos destinados a los más pequeños de las familias, a los niños, cuya entrega se realizará en Cáritas diocesanas, en concreto en la sede de José María Lacor, donde todos los días se dan más de 200 desayunos, y en la parroquia de la Milagrosa, donde se atiende un comedor social. Actividades desarrolladas en ambos casos por centros de la Iglesia Católica, gracias también a la desinteresada colaboración de un nutrido grupo de voluntarios. Una manifestación más de la caridad que hoy nos congrega en esta parroquia de San Martín y San Benito el Viejo. Y de igual modo, todos los cofrades participantes en la iniciativa que hoy presentamos nos vamos a convertir en voluntarios durante estos días.
Una actividad que creo que es necesario reconocer y agradecer. Actividad caritativa que se suma a otras muchas medidas sociales que desde las distintas cofradías y en coordinación con la Diócesis de Valladolid se desarrollan a lo largo de todo el año. Caridad con la entrega de alimentos para Cáritas diocesanas, pero también penitencia mediante la recogida de donaciones en colegios y parroquias que durante la procesión del Jueves Santo portarán cofrades de ambas cofradías y que serán depositadas ante el Santísimo en el convento de las Reverendas Madres de las Descalzas Reales. Tradiciones recientes que enlazan y dan continuidad con lo que en sus orígenes constituyó el objeto y la razón de ser de las cofradías penitenciales. En el caso de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, la labor caritativa se ha venido centrando a lo largo de la historia en muy diversos ámbitos. Permitidme tan solo unas breves notas que recientemente me aportó el secretario de la Piedad. Un primer ámbito, quizás el más documentado, ha sido el cuidado y atención a los enfermos. Así, los primeros datos de actividad desarrollada por la cofradía, conocida entonces como la de los genoveses, se sitúa hacia 1544, cuando ésta tenía establecida su sede en la ermita de San Roque, lugar en el que existía un hospital y en donde correspondía a los cofrades la limpieza y aseo de las llagas canceradas y pestilentes. Hacia 1579 la cofradía fundó el Hospital de Convalecientes, en el que se atendía a los enfermos expulsados de otros hospitales como los de San Cosme y San Damián, el de Esgueva, el de Inocentes o el de San Juan de Dios. Y en 1595 el Hospital de Convalecientes pasó a llamarse Nuestra Señora de la Piedad, estando atendido en aquellos años por 12 cofrades de socorro. Un segundo ámbito a destacar es el de la educación, que se remonta a 1779, año en que se fundó la Academia de Matemáticas, Aritmética, Geometría y Dibujo. Las primeras reuniones de la Academia y las primeras clases impartidas tuvieron lugar en la sede de la Cofradía Penitencial de la Piedad, en la que se había establecido su sede. En 1783, Carlos III aprueba los estatutos de la Academia de Matemáticas y Bellas Artes y pasa a ser de no conocida denominada con el título de Real Academia de la Purísima Concepción. Una tercera actividad caritativa, consecuencia de la vinculación de la cofradía con la Orden de la Merced, por su contacto con el mundo mediterráneo, fundamentalmente en Italia, fue la de intentar la liberación de cautivos. Liberación entendida en su más amplio sentido. Por un lado, el físico, mediante la liberación de presos encausados, y por otro, la liberación de sus almas, atendiendo en los últimos momentos a los condenados a muerte y dándoles cristiana sepultura. Y ya por último, una cuarta actividad caritativa consistente en la atención a las necesidades de los más pobres. Así, con motivo de las diversas festividades y patronos, tanto de la cofradía como de la ciudad de Valladolid, se organizaban festejos en los que se sacrificaban animales, cuya carne era distribuida entre los más pobres de la ciudad, desde pollos, pavos, terneros, incluso toros de lidia. Historia ligada, pues, desde los orígenes de la cofradía a lo que representa la procesión de penitencia y caridad que hoy presentamos. Una penitencia y una caridad que creo, llegado a este punto, merece una reflexión sobre el significado de este término, de estos términos hoy en día en nuestra sociedad. Reflexiones que deben ser realizadas a la luz de la celebración del Año de la Misericordia. Reflexiones, en todo caso, de carácter personal, que son simplemente eso, sin más pretensión que el poder ser compartidas con todos vosotros en esta tarde-noche. Leemos en Colosenses 3:13, perdonaos unos a otros como el Señor os ha perdonado. Y sin duda, el tiempo de Cuaresma es especialmente propicio para pedir perdón y para perdonar. Un perdón que no siempre es fácil. No es fácil perdonar. No es fácil ponerse en el lugar del otro, entenderle y aceptarle tal y como es. No es fácil alejar rencores y resentimientos, permitiendo, como nos dice el Santo Padre, que se encuentren corazones y miradas. Un perdón que solo puede nacer de la generosidad, como la del padre que recibe al hijo pródigo y sin más explicaciones lo acoge nuevamente en su casa. Por este motivo, todos nosotros, pero muy especialmente los que somos cofrades de la Piedad y de la Preciosísima Sangre, debemos asumir como tarea propia hacer presente la misericordia en una sociedad que muy habitualmente contempla el perdón como una debilidad, cuando muy al contrario, la capacidad de perdonar constituye una fortaleza. La nuestra es una sociedad que excluye y se olvida de quienes han fallado y en demasiadas ocasiones los considera indignos de seguir siendo parte de ella.
exclusión que se prolonga más allá de la reparación, siempre necesaria, por parte del penado de su deuda con la víctima y con la sociedad. Reparación de la deuda que, siendo el principio general, es compatible con la concesión de indultos en casos y supuestos muy concretos. Leemos en Mateo 25:36, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Por eso, en este año de la misericordia, debemos tener presentes a los privados de libertad, a los que se encuentran más solos y abandonados, a los que viven sin esperanza de ser perdonados y sentirse amados. Nos dice el Papa Francisco, con motivo del Año de la Misericordia, que el jubileo siempre ha sido la ocasión de la amnistía, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo, han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad, dando su contribución honesta. Pues bien, esa tiene que seguir siendo una de las principales razones de ser de nuestras cofradías, razón que debe estar presente más allá del acto central de la procesión del Jueves Santo en nuestro día a día. Y reflexiones también sobre la estrecha relación existente entre la caridad y la justicia, que deben partir del reconocimiento y la denuncia de la existencia de situaciones de exclusión social en nuestro entorno. La caridad no puede ser un modo de acallar la conciencia. La caridad no puede quedarse en meras obras aisladas, en dar un poco de dinero o de tiempo, o de ropa usada o unas palabras de consuelo, obras necesarias pero insuficientes. Muy al contrario, la caridad debe ser una actitud que nos lleve a comprometernos con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz, porque la auténtica caridad solo se manifiesta cuando damos al otro después de haberle dado lo que en justicia le corresponde. La caridad exige la justicia con carácter previo, la caridad supera la justicia y la completa. Nos dice el Papa Francisco que nuestra respuesta de amor tampoco debe entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solos a tranquilizar la propia conciencia. El mandato de la caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Y en el centro de esta reflexión debe primar la dignidad humana. Caridad y justicia, así entendidas, pueden y deben ser complementarias. Y en este binomio de caridad y justicia, el papel del Estado debe ser el de perseguir la justicia. El Estado debe tener como objetivo, dentro de un orden social justo, el garantizar a cada uno, respetando el principio de subsidiariedad, su parte de bienes comunes, porque la justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La política no puede quedarse en una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos, porque el origen y la meta de toda política debe estar precisamente en la justicia. Cito nuevamente a Francisco cuando afirma que la dignidad de la persona humana debe permanecer en el centro de todo debate político y técnico, así como en la asunción de decisiones responsables. En un momento en que tensiones cada vez más fuertes atraviesan la política, desde los temas económicos a las reformas, desde la inmigración al trabajo, desde los casos de corrupción a la dramática situación internacional, la política, y sigo citando al Santo Padre, debe convertirse en una de las formas más altas de caridad. Una justicia que debe realizarse aquí y ahora, y ello requiere siempre de unos comportamientos éticos. Y hasta aquí estas reflexiones personales que me habéis permitido compartir, reflexiones que para aquellos de nosotros que en un determinado momento de nuestra vida nos dedicamos a esto de la política, creo que tienen que estar especialmente presentes en cada uno de nuestros actos, en nuestro día a día, en lo cotidiano. Finalizo ya. Agradecer nuevamente la invitación a este acto que espero sirva, más allá de la presentación del cartel de la procesión de Penitencia y Caridad 2016, vaya mi felicitación anticipada a sus autores por delante, a profundizar en el sentimiento también de orgullo y defensa de nuestra Semana Santa y de nuestras tradiciones. Y asimismo a poder reflexionar, siguiendo las palabras del Santo Padre, en el significado de términos como penitencia y caridad, perdón y justicia. Que el Santo Cristo de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora de la Piedad nos ayuden a encontrar nuestro camino. Gracias a todos.
Muchas gracias, querido y estimado hermano, por tus palabras. Recibes este pequeño detalle por tu colaboración, así como las felicitaciones de todos los presentes por tu intervención. Como continuación a este acto, el coro Millán Santos de la Universidad de Valladolid procederá a presentarnos un repertorio de música. Interpretarán Stabat Mater, Sed mi ad ciel, Notre Pere, Cantate Domino, Signore del Cime. Muchas gracias.